y que no se cansen de ser buenos. Aunque ser bueno no sirva para mucho, sirve para no arrepentirse con uno mismo. Ser bueno sirve para no arrepentirse de uno mismo, dice el Pepe Mujica, quien falleció hoy a los 89 años. Y tantas frases más que andan dando vueltas que nos dejaban porque había un pensamiento muy filosófico en él que te ayudaba a pensar, sin dudas. Y yo pensaba ahora hacer un repaso por todas las repercusiones de América Latina, de los líderes, pero prefiero hacer algunos comentarios sobre lo que escuché que se dijo del Pepe Mujica y un poco para eso, para reflexionar, para pensar. Creo que de alguna manera nos invitaba a esa idea a partir de su forma de vida, ¿no? Entre otras cosas. Uno entra a las redes sociales y se va a encontrar con un montón de intervenciones por todos lados, fotos, todo el mundo tenía una foto con Pepe Mujica en su chacra, símbolo de la sencillez, de una forma de hacer política, de haber elegido ese lugar cuando fue electo presidente para seguir viviendo allí. ¿Sí? No mudarse, no cambiar la vida por hacer política, no empezar a tener otros consumos. Ese fue todo un legado, todo un mensaje, ¿no? La política de la austeridad, de la sencillez de los que hacen política sobre todas las cosas. Fíjense ustedes que eso le falta mucho a la política en América Latina y en algún sentido le falta también a muchos de los dirigentes del progresismo. Creo que algo de eso empezó a cambiar en México y podríamos decir, tal vez no la principal, por supuesto no la única, pero es una de las claves del éxito de Andrés Manuel López Obrador en primera instancia y de Claudia Sheinbaum después, cuando decidió cerrar la lujosa casa presidencial que tenía en ese entonces el mandatario de México, que le correspondía al mandatario de México. Él se mudó a la casa de gobierno, al palacio de gobierno, y ahora Claudia Sheinbaum siguió el mismo camino, pero además inició un fuerte cuestionamiento interno con una carta que envió a Morena, al partido que gobierna hoy, el partido de ella, muy crítico con varios de los propios dirigentes de su partido, con actitudes que tienen que ver con tener helicópteros, guardaespaldas, nada, ostentar dinero, ostentar poder. Bueno, de alguna forma, predicando su ejemplo, el propio Pepe Mujica siempre combatió eso. Después un tema un poco más espinoso. Hoy escuchaba, comprendió Pepe Mujica que el camino no era la violencia, que se había equivocado, y por eso empezó a competir dentro de las reglas del juego democrático. Y bueno, sí, eso sucedió, efectivamente, y así llegó a ser presidente. Pero quiero decir algo al respecto. Pepe Mujica estuvo 14 años preso. Primero fue guerrillero, ¿sí? Es decir, tomó las armas para derrotar un sistema, como lo hizo Fidel Castro y los guerrilleros en Cuba y como lo hicieron tantos en tantos lugares de América Latina. Pero después fue detenido, estuvo 14 años preso, en condiciones extremas, inhumanas, dicen muchos. No, pues no sé si inhumanas, pero condiciones extremas. Fue torturado. Y después salió en libertad. Y no sé, dicen que cambió su forma de pensar, o él mismo lo dice, tal vez. Pero sin meterme en su propia vida, y porque no, por supuesto que es una persona que no conocí, pero quiero decir que hay que tener mucho cuidado al decir eso. Porque se entiende, ¿no? 14 años preso, torturado, y cambió su forma de pensar. Me parece fuerte como afirmación, al menos. Me parece que nos lleva a una reflexión, sobre todo para entender cuáles son las democracias que construimos, las democracias que nacieron en ese momento, con qué debilidades, muchas de ellas que se sienten hasta el día de hoy. ¿Sí? Y lo digo habiendo nacido en esos años, es decir, yo no viví la represión, pero sin dudas esas democracias débiles que nacieron después de dictaduras
si hay algo que dejaron en claro es que hay cosas que no se tocan. Todos vamos a votar, pero hay cosas que no se discuten, ¿sí? Y en ese hecho reside buena parte de los problemas que tenemos actualmente y de la enorme insatisfacción que tiene buena parte de las poblaciones de nuestros países que sienten que esa democracia no les soluciona los problemas. Seguramente en parte será por esos temas, esos asuntos que la democracia no alcanza y no puede discutir. Fíjense ustedes, hay un cambio significativo, no voy a decir que es lo mismo, ¿no? Por supuesto, porque hay algo que creo que es trascendental, fundamental, central para nuestra vida, que es que hoy prácticamente no tenemos desaparecidos, no tenemos torturas, no tenemos, o sea, a nivel sistemático, digo, puede haber casos, ¿eh? No hay terrorismo de Estado, pero, vuelvo a insistir, hay una democracia que no resuelve los problemas de fondo y ahí reside buena parte de la insatisfacción de nuestras poblaciones con el sistema democrático, y eso es lo que refleja cierta desafección. Lo estamos viendo en las últimas elecciones que hay ahora estas semanas, donde buena parte de la población ni siquiera va a votar. Después escuché también que qué bueno que Pepe Mujica no predicaba la venganza, ¿sí? Y que no impulsó los juicios, los castigos. Yo realmente no me voy a meter en el tema, no voy a opinar de lo que decía Pepe Mujica, no, tampoco profundicé sobre eso, pero sí quiero decir algo con respecto a la importancia del ejercicio colectivo de la memoria y del juicio y del castigo y de la verdad. Sin verdad, sin memoria, es obvio que un país está condenado a repetir sus tragedias. Y lo digo viniendo de Argentina, de un país que juzgó a sus militares, que después los indultó, pero que después los volvió a juzgar y muchos de ellos terminaron sus días en la cárcel, gracias fundamentalmente a los organismos de derechos humanos y a una población que nunca dejó de luchar para que esto sucediera. Y yo creo que esa es una base indispensable como punto de partida para construir una sociedad mejor. Cuando veo lo que ha pasado en España, por ejemplo, y ese acuerdo para olvidar, esa presión para que no se remuevan las cosas del pasado, los crímenes del franquismo, porque eso es reabrir grietas, yo la verdad que creo que es un error, creo que que realmente es muy problemático, porque si no se ponen ciertos límites, las cosas vuelven a suceder, o pueden volver a suceder, ojalá que no, pero digo, pueden volver a suceder. Y por último hablaban de la unidad también. Otro hecho de la unidad, digo, del progresismo, en este caso del Frente Amplio. Qué tema, ¿no? Tremendo. Sobre todo por lo que hemos visto en los últimos años, lo que estamos viendo ahora, con muchos partidos políticos que ostentan representar a ciertos sectores populares, como por ejemplo podría ser en el peronismo en Argentina, o el kirchnerismo, o el MAS en Bolivia, y tantos otros. Bueno, se entraron a dividir fuerte y no pudieron procesar sus diferencias internas, sus diferencias de liderazgo. Bueno, evidentemente es algo que ha saldado bastante bien el Frente Amplio en ese sentido. Y en parte tuvo que ver Pepe Mujica, eso sin dudas. No hay lugar a dudas con respecto a eso. Tal vez no es solo la actitud de Pepe Mujica, sino haber acordado un mecanismo para dirimir programas, ideas y liderazgos, que son las elecciones internas, y aceptar los resultados. Y eso nunca se tocó. Siempre fueron para adelante con ese sistema y lograron resolverlo. A veces el sector de Mujica lideraba y a veces no. Y no era que no tenían diferencias. Las diferencias eran muy marcadas en algunos casos y sin embargo, bueno, lograron llegar a acuerdos y dirimir esas diferencias mediante un mecanismo que fue este y que le funcionó. Bueno, en otros casos puede no funcionar y creo que esa es la virtud que han tenido para mantener esa unidad. Así que bueno, quería decir esas palabras en este momento triste. Queda ese liderazgo,
esa representación que tiene Pepe Mujica hacia adentro del progresismo internacional, no solamente en América Latina, también en España y en muchos lugares del mundo. Ha quedado cierta, bueno, nada, ciertas ideas o cierta noción del Pepe Mujica a partir de su sencillez y de la profundidad de sus palabras, además de su gestión. Creo que se conoce menos la gestión y las cosas que ha hecho, hay hechos relevantes, pero creo que sobre todo lo que resuena es eso, el hombre viviendo en la chacra, no cambiando por haber sido presidente y llegando a una instancia en la cual hablar con él era profundizar sobre las cosas más estructurales, más estratégicas y más humanas, si se quiere. Y ahí creo que reside buena parte de esta tristeza que hay seguramente por estos días en América Latina y en buena parte del mundo.